Usted disfruta de Aliento de Vida. En estos días se está hablando y se están oyendo muchas cosas. Las redes sociales están llenas de gente hablando y profetizando, entre comillas. Viene esto, viene aquello, y como se estaba diciendo previamente, que habría una hecatombe el pasado lunes, etcétera, etcétera. Otros que serían varios días de oscuridad sobre la tierra. Y hay otros que están tomando todo eso para reírse de los demás creyentes. Y dicen, lo que nos hablaron fue mentira, nos mintieron, etcétera, etcétera. Y no se puede negar, se puede decir, dos extremos en este momento, aún dentro del mismo cristianismo protestante evangélico. Un extremo de gente que comienza a hablar y decir y hablar en nombre de Dios y hasta profetizar, y nada pasa, y ellos siguen hablando y siguen profetizando y la gente sigue haciéndole caso. Lo cual no debe ser, que la Biblia dice que si alguien está hablando en nombre de Dios, está profetizando, si lo que profetiza no se cumple, entonces debe tenerse por anatema a esa persona. Y anatema significa maldito. Es una persona que no debe seguir hablando, es una persona que no debe seguir profetizando, etcétera, etcétera. Este es el otro extremo de aquellos que no creen ni en el agua tibia, no creen en nada. Y me parece que esto se parece mucho a lo que había en el tiempo en que llegó el Señor Jesucristo. Existía la clase dirigencial de Israel, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos eran muy rigurosos con la palabra y llegaban hasta los extremos. Por ejemplo, cuando se iba a escribir una letra de la Biblia, iban y se bañaban, y hasta se bañaban 7 veces, etcétera, etcétera, supuestamente para evocar la santidad de la palabra de Dios, lo cual no es malo, pero llegaron a la exageración. Llegaron a exagerar tanto que cuando vino el Señor no calificaba para ellos, ¿me entiende? Y lo rechazaron. Y estaban los saduceos, escúchame bien, que no creían ni en nada, no creían en espíritu, no creían en ángeles, no creían en nada. Y esto se parece a los dos extremos del evangelio que hay hoy en día. La mayoría de los cristianos evangélicos históricos, entiéndase, iglesias luteranas, anglicanos, bautistas, etcétera, etcétera, la mayoría de ellos no creen que Dios pueda hacer milagros, que Dios haga maravillas. Dicen que eso ya cesó, que ya esas cosas pasaron, que ya esas cosas no suceden, que eso fue solo para el tiempo de Jesús y de los apóstoles, y que ya esas cosas pasaron y que ya es imposible que eso siga sucediendo. Y no creen en nada. Se parecen aquí a los saduceos, que no creían ni en ángeles, ni espíritus, ni nada por el estilo. Y repito, estaba el otro extremo de los fariseos, que eran tan santos que ni Jesucristo calificó en santidad para ellos. Y una de las cosas que nos está advirtiendo el Espíritu Santo en su palabra es que en los últimos tiempos habrían gente, creyentes, que se apartarían de la fe, apostatarían de la fe. Apostatar es apartarse de la fe, y menciona que esta gente lo haría pues nada más y nada menos que escuchando espíritus engañadores. Ojo con esto, escuchando ¿qué? Espíritus engañadores. O sea, para este tiempo final, el Espíritu Santo nos está advirtiendo, ojo con eso, hay espíritus engañadores, demoníacos, que están hablando como si fueran Dios, como si fueran cosas de Dios. Y entonces ahí necesitamos el discernimiento de espíritu para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y no caer en estos extremos,
de que para los fariseos y los demás, cuando Jesucristo llegó, manso, sencillo, humilde, Él no calificaba. O sea, ellos, el barómetro de la, vamos a decir, de la santidad, el santidómetro de ellos, Jesucristo le quedaba pequeñito. Y esto puede suceder. Es cierto, hay espíritus engañadores. No te dejes llevar de gente que está profetizando por un tubo y 7 llaves y va a pasar esto y aquello y lo otro. Lo primero es que la palabra del Señor nos manda a detenernos, a escudriñar la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos la palabra profética más segura, en la cual estamos ciertos en estar confiados, como una antorcha pendiente de ella, con los ojos puestos en la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día resplandezca. El mundo está oscuro y necesita la luz del evangelio, la luz de la palabra del Señor. Amén, hermanos míos. Aleluya. Entonces, escúcheme bien, no se deje arrastrar, no se deje llevar. No le recomiendo que ni siquiera le dé like o esté mirando gente, cosas de profecía de fulanito, de pepito, de pepita. Fundaméntese más en la palabra de Dios. Esto no quiere decir que lo deseche todo. La Biblia dice que lo escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Eso quiere decir que aprendamos a ser cristianos maduros, que aprendamos a ser cristianos equilibrados, fundamentados en la palabra del Señor. Por ejemplo, los que no creen en nada, los que no creen que puedan haber milagros, prodigios y maravillas, miren lo que se basan. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13, estamos acá. Mira lo que está diciendo 1 Corintios 13, que habla primeramente de la preeminencia del amor. Dice a partir del verso 8, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ojo con esto. La mayoría de estos hermanos, bautistas, metodistas algunos, luteranos, etcétera, 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 que no creen en nada, dicen, no, ya esas cosas cesaron, y se basan exactamente en este texto que está diciendo, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Ese movimiento que dice que no creen eso, que hoy no, que ya no hay milagro, que ya no hay prodigio, que ya no hay maravillas, que eso de hablar en lengua, que eso no es de Dios, ese movimiento se llama cesacionismo. Eso es la teología cesacionista, que dicen eso cesó ya. Ahora veamos el texto y analicémoslo correctamente. Vamos a ver. Verso 8. El amor nunca deja de ser. O sea, el capítulo 13 está hablando de la preeminencia del amor. El amor va a permanecer, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, ojo al verso 10, mas cuando venga ¿qué? Lo perfecto. Esta es la clave para entender esto. Cuando venga lo perfecto, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que es en parte, ¿qué? Se acabará. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando venga lo perfecto, cuando venga el tiempo perfecto, cuando Cristo venga y establezca su orden y establezca su gobierno, su reino,
y le dé a cada uno su pago. Unos irán a resurrección de muerte y otros a resurrección de vida eterna. Entonces, cuando llegue lo perfecto, que se haya acabado el mal, que ya no habrá muerte, que ya no habrá dolor, que ya no habrá hambre, que ya no habrán guerras, que ya el diablo no estará suelto haciendo y deshaciendo, los demonios no estarán sueltos, entonces se establecerá el orden perfecto de Dios. Y yo le hago una pregunta: en el cielo se va a necesitar de qué? Una profecía. Y ahora, hermano, vine a orar por ti que estás enfermo. En el cielo usted va a orar por los enfermos. Hace falta que se ore por los enfermos en el cielo. Hace falta que se profetice. Cuando Cristo venga y establezca su gobierno perfecto, será necesario depender de la ciencia para poder descifrar misterios y cosas por el estilo. ¡No! Porque ciertamente la Biblia lo está diciendo. Cuando venga lo perfecto, no será necesario ninguna de esas cosas. Pero aún en el tiempo perfecto, óyeme bien, cuando Cristo establezca su reino, venga y a cada quien le dé su recompensa, va a prevalecer el amor. Porque en el cielo, hermanos míos, allí la ley que prevalecerá es la ley del amor. Seguiremos amándonos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Seguiremos amándonos. Seguiremos adorando. El amor nunca deja de ser, pero cuando venga lo perfecto, cuando Cristo venga, establezca su orden, no hará falta ni profecía, ni don de lenguas, ni ninguna de esas cosas. ¿Vamos entendiendo? Ahora mira lo que dice el verso 8. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Algunos dicen, usan el verso 11 para justificar nuevamente: hermano, cuando la iglesia primitiva era una niña, pues era necesario que hubiera milagros, que hubieran prodigios, que hubiera maravillas, que se hablara en lengua. Pero cuando la iglesia se desarrolló, ya tiene que comportarse como una iglesia adulta. Y dicen ellos, las lenguas, los milagros, esas cosas, la profecía, eso era cuando la iglesia era una niña. Entonces, cuando yo era niño, actuaba como niño, me comportaba como niño. Pero cuando ya fui grande, me comporto como adulto. Eso lo utilizan para eso. Pero mire cómo el verso 12 les mata el gallo en la funda, como decía mi mamá. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. La pregunta es, ellos dicen que ya llegó lo perfecto, porque ellos dicen lo perfecto es que se completó el canon, toda la escritura. Pero hagámonos la pregunta, ¿ya estamos viendo cara a cara a Dios? Estamos viendo, porque cuando dice veremos cara a cara, es que le veremos a Él cara a cara. Y eso la escritura lo dice una y otra vez. Hazte la pregunta, ¿llegó el tiempo en que ya vemos a Dios cara a cara? ¡No! Entonces no ha llegado lo perfecto. Lo perfecto es cuando lleguemos a ese tiempo, en que tendremos cuerpos glorificados, en que, hermanos, caminaremos y nos desplazaremos a más allá de la velocidad de la luz, y ya no existirá el mal, porque las viejas cosas habrán pasado, los cielos viejos y la tierra vieja habrán pasado, y se cumplirá Apocalipsis 21. Dice Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, donde el mal ya no existirá más. ¿Alguien me está oyendo? Entonces glorifique a Dios ahí donde está. Vuelvo nuevamente al verso 12. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ojo, Pablo dice, ahora todo es temporal, parcial. Y Pablo se jactaba de que él tenía la revelación del evangelio dada directamente por Jesucristo. Pero él admite, mientras estemos en esta tierra, conoceremos en parte.
Pero cuando venga lo perfecto, cuando veamos al Señor cara a cara, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces vamos a ver las cosas en el cuadro completo. No vamos a ver solo un ángulo o algunos ángulos, sino el cuadro completo. Y podremos decir, ¡oh, wow! Por eso era. Porque entonces conoceremos como fuimos conocidos. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? ¡Aleluya! Mire lo que dice el verso 13. Y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, si es que ya para el tiempo de Pablo entonces habían pasado las lenguas y la profecía, habría una contradicción bíblica porque Pablo dice en el capítulo 14 de 1 Corintios que él hablaba en lengua más que todos ellos. Pablo lo que está diciendo, estas cosas no van a pasar, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor, porque el amor es necesario acá en la tierra y será la ley allá en el cielo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya, aleluya. Entonces, mucha de esta gente que no creen que Dios pueda hacer algo, que Dios pueda sanar, que Dios pueda... Dicen, bueno, pues si tú tienes el don de sanidad, vete al hospital y sana a todos los enfermos que están allí. Pero yo quiero decirte que en los tiempos de Jesucristo sucedió eso. ¿Me entendió? Aún en los tiempos de Pablo, Pablo era un hombre que Dios lo utilizó para sanar a mucha gente, y Pablo tenía un problema de la vista muy serio, que en alguna de las cartas dice, miren con cuán grandes letras les escribo, porque tenía problemas en la vista, y una gente que tiene muchos problemas en la vista, que tiene dificultad para ver, pues muchas veces ese es el comportamiento. Cuando Pablo se convierte, dice que le cayeron en los ojos unas escamas, ¿lo va entendiendo? Y aunque se le fue la mayor parte de eso, pero le quedó la secuela de eso. Ahora bien, noten esto. Algunos están utilizando, por ejemplo, el capítulo 7 de Mateo, y lo presentan, te voy a demostrar que todas esas cosas pasaron y por lo tanto ya Dios no hace nada de eso. Mateo capítulo 7, versículo 19 al 23. ¿Estamos acá? Mateo 7, desde el 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y toman este texto esos hermanos que son como los saduceos en los tiempos de Jesucristo, que no creían en nada, y dicen, tú ves, habrá gente, esa gente que hace milagros, esos son demonios. Pero recuerden que esa era la misma teoría de los fariseos y los saduceos cuando Jesucristo caminaba sobre la tierra. ¿De qué acusaron a Jesús? ¡Demonios tienen! Y esos milagros y esos espíritus que echa fuera, lo echan en el nombre de Belcebú. ¿Lo recuerdan? O sea, no ha cambiado. Y lo que me da pena es que algunos hermanos en la fe están cayendo en la misma posición de los que adversaron a Cristo. Les dije de los dos grandes extremos en el protestantismo. Unos que no creen ni en el agua tibia son los saduceos de este tiempo, usando exactamente los mismos argumentos. Ya Dios no hace eso, porque aquí está diciendo,
Señor, pero hicimos milagro en tu nombre, echamos fuera demonios. El Señor le va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero el tema es acá de esta escritura que los milagros son malos o no será. Mire el verso 21 para que entienda de qué trata. No todo el que me dice Señor, Señor, que entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el tema que Jesús está tratando. O sea, usted puede ser usado hasta por los demonios y creerse que usted es un santo porque usted hace milagros y gente ignorante seguirle porque hace milagros. Pero aunque haga milagros, si usted no persevera en hacer la voluntad de Dios, si usted no persevera en obedecer a Dios y dar los frutos que debe tener alguien que está lleno del Espíritu Santo, aunque haga milagros, prodigios y maravillas, no es de Dios. Entonces, en un tiempo como este, ¿cómo podemos nosotros discernir si alguien es de Dios, aunque esté haciendo milagro o no haga milagro? Lo primero que tenemos es que volver a las Escrituras y hacernos la pregunta, ¿esa persona está actuando conforme a lo que la palabra de Dios define como la voluntad de Dios? Por ejemplo, una gente que hace muchos milagros, pero es un adúltero. ¿Vamos a seguir allí? No, tú sabes que no, es un adúltero, hermano. Algo no anda bien allí. ¿Me entendió? Es un mentiroso, es una persona que anda haciendo mal. Está pisoteando el nombre del Señor. Y entonces esos milagros, pues ahí se puede decir, eso es del diablo. Porque Jesús dijo, ¿cómo fue que dijo? ¿Por sus milagros los conocerán o por su fruto? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que vamos a discernir y conocer quién es de Dios o no es de Dios? Por el fruto del Espíritu habla del carácter. Lo que evidencia que yo tengo a Cristo y camino con Cristo es que mi carácter se parece a Cristo, refleja a Cristo, manifiesta a Cristo, y entonces puedo ser usado por Cristo. Uno de los problemas es el otro extremo al que han ido muchos otros hermanos. Así como hay algunos que han ido al extremo de ser como los saduceos, que no creen en nada, que creen que ya el tiempo de los milagros, del hablar en lengua y cosas por el estilo, eso pasó, cesó, los cesacionistas. Está entonces el otro extremo, y lamentablemente muchos de esos son hermanos o gente del pentecostalismo. Nosotros somos pentecostales, porque viven una vida desordenada, una vida que no se ajusta a la fe, al estilo de la iglesia de los Corintios. Si usted ha leído las cartas a los Corintios, va a notar que la iglesia que más dones tenía, era la iglesia de los Corintios, de Corintio. Usted verá el capítulo 12, toda primera de Corintios y segunda de Corintios, habla de los milagros. Y ahora mismo estábamos leyendo el capítulo 13 y parte del 14 que habla de el hablar en lenguas. Porque aquella iglesia tenía una manifestación de dones sorprendente, pero había un problema. Había muchos dones y poco carácter. Había muchos dones, repito, muchos milagros, pero poco fruto del Espíritu. Entonces, ¿debíamos por eso despreciar los dones de Dios? ¿Debíamos despreciar los dones del Espíritu Santo? No. Lo que debemos aborrecer es, hermano, la falta de carácter. Cuando una persona tiene el fruto del Espíritu Santo, o sea, refleja el carácter de Cristo en su vida, está preparada para llevar el peso de la gloria de Dios, para manifestar los dones del Espíritu Santo en su vida. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Dáselo más fuerte si es para el Señor. Esto es importante entenderlo. Iglesia de Jesucristo, no te cierre, no rechace los dones que el Señor le ha dado a su iglesia. Por el contrario, la Biblia nos dice que anhelemos los mejores dones. De manera que aquí en
Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El punto clave es el hacer la voluntad de Dios. El problema no es hacer milagro. El problema es el que está haciendo cosas sin estar haciendo la voluntad de Dios. De seguro que no lo está haciendo para Dios. Hay cosas que se han destapado por ahí, de historia de gente que ha engañado, que ha sido farsante. Hermano, alguien te puede fallar, pero escúchame bien, la Biblia dice que pongamos la mirada ¿en quién? En Jesucristo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, pastor, quiere decir que habrán gente que harán milagros y que se van a perder. Bueno, si no están convertidos y rendidos a Cristo, se van a perder, porque no son los milagros los que nos salvan. Nos salva Jesucristo por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, y si nosotros creemos eso por la fe, recibimos el don de la salvación. Amén, hermanos míos. Entonces, verso 23, Mateo 7, y entonces les dirá el Señor, nunca los conocí, porque habrá gente que le va a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Por qué le dice eso? Mire lo que dice la última parte del texto, hacedores de maldad. Hermano, no importa todos los milagros que haga, todas las profecías, si la persona es un hacedor de maldad, no es de Cristo. No es de Cristo, no es de Cristo. Una vez más, el problema no está en la manifestación de los dones sobrenaturales. El problema está en que esta persona era hacedora de maldad. El problema está en que esta persona no vivía para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirle, como pastor en esta hora, asegúrese de que en su vida usted esté persiguiendo hacer la voluntad de Dios y no sea una gente que nominalmente se llama cristiano, pero es un cretino. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello, hello, ¿hay alguien aquí todavía? Este texto malinterpretado lo toman algunos de esos hermanos por ahí de iglesias históricas y dicen, no hay que creer en nada de eso. Pero entonces parece como una contradicción, porque veamos entonces ahora la otra parte. ¿Estás listo? Vayamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versos 15 y 16. Es el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Mira lo que está diciendo el Señor allí. ¿Estamos acá? Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué? Predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado, será que salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, ojo con esto. Estas señales que seguirán a los que creen, dice Jesús, en mi nombre, ¿qué va a pasar? Echarán fuera, ¿qué? Demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en sus manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es para los creyentes, para el que cree. Yo quiero decirte que aunque nunca haya ocurrido un milagro en tu vida,
si te pones a buscarlo y le crees al Señor, Dios te va a bautizar con su Espíritu Santo y te va a dar esa capacidad sobrenatural de ir, de ayudar, de bendecir. Amén. Aleluya. Y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo quiero confesarte algo. Muchas veces yo he puesto las manos sobre los enfermos y la gente se sana. Pero también he orado por un montón y no se han sanado. Ahora, yo voy a seguir creyendo lo que dice la Escritura. Amén, hermanos míos. Amén. ¿Estamos acá? El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, instruyó a sus discípulos de esta manera. Quiero que veas conmigo lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Estamos acá? Desde el verso 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3, y de aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Verso 4, no llevéis bolsas ni alforja ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Verso 5, en cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora, el Señor sigue dando instrucciones, y una de las instrucciones clave, mire en el capítulo 10, versículos 17 y 19. Mire lo que dice. Lucas capítulo 10, versos 17 y 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, ¿qué? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, no en el nombre de Guancho, ni de Pepo, ni de Pedro, en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí, ojo con esto, les doy potestad, ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, aleluya, y nada os dañará. Les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará, aleluya, aleluya. El Señor le da a su iglesia, los discípulos de Él. ¿Hay alguien aquí que sea discípulo de Jesucristo? ¿Hay alguien aquí que confiesa que es discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo vive para hacer la voluntad de Él. Ya no se manda, ya no vive como le da la gana. Ya no vive para complacer su carne, sino para complacer al Padre. Bueno, esos discípulos pueden decir, pues yo creo lo que el Señor dijo. Y cuando tú crees lo que Dios dice, comienzan a suceder cosas extraordinarias. Pero la clave, hermanos míos, es mantenerse en el balance de la palabra de Dios. No te vayas al extremo de gente que sí, que aparentemente están haciendo muchas cosas, pero tienen un desorden de vida. Dejaron su casa, dejaron a su esposa, se fueron con otra mujer. Esa gente tiene que callarse la boca. Y mujeres que destruyeron sus hogares por el ministerio, usted tiene que callarse la boca. Gente que vive un desorden de vida, no están sujetos a una iglesia, a un pastor. Ah, porque yo sé que eso, ¡ay, pastor, no hable de eso! Porque todo el mundo ahora quiere ser autónomo. Pues eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es el modelo bíblico.
Y si me molesta mucho, me voy para otra parte. O levanto mi propia iglesia. Cada quien le va a tener que dar cuentas a Dios. Dice el libro de Proverbios que hay tantos supuestos príncipes por la rebelión de la tierra. O sea, gente que supuestamente están al frente de ministerio, pero son hacedores de maldad. Primero porque dividieron la iglesia donde estaban, se llevaron las ovejas de esa iglesia para formar su ministerio. Eso se llama hacedores ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Y qué le va a decir el Señor a esa gente? Tú hiciste muchas cosas, pero te voy a decir una cosa. Yo nunca te he conocido como hijo mío. Nunca te he conocido como siervo mío. Tú eres un hacedor de maldad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y es ahí donde los siervos de Dios tenemos que estar vigilantes. Hagámonos la pregunta, en lo que estamos haciendo, ¿somos hacedores de maldad o hacedores de la voluntad de Dios? Mira a la persona que está a tu lado, o delante o detrás de ti, o al lado tuyo, y pregúntale, ¿qué eres? ¿Un hacedor de la voluntad de Dios o un hacedor de maldad? Busca a alguien y pregúntaselo. Busca a alguien. ¿Qué eres? ¿Un hacedor de la voluntad de Dios o un hacedor de maldad? Esa es la clave. Jesús, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo que hacía milagros antes, los sigue haciendo hoy en día. El mismo que suplía antes, sigue supliendo hoy. O sea, el mismo Dios que se manifestó haciendo milagros, prodigios y maravillas, es el mismo hoy, si tú le crees. Pero hay un problema. Hay una incredulidad rampante en la iglesia. Y por eso Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque la mentalidad de la gente está siendo trastornada, hermanos míos. Ahora las mujeres entienden que es un derecho el abortar. En Francia lo acaban de poner en la Constitución como un derecho humano. Oiga qué desgracia. Un derecho humano, el derecho a matar a tus propios hijos. Porque eso es el aborto, matar a tus hijos. Pero esa misma Francia que tiene eso ahora en la Constitución, le mete 10 y 20 años al que mate a una águila calva. A un huevo, óigame bien, de una águila calva. Entonces, es un derecho humano consagrado en la Constitución el que una mujer pueda matar a sus hijos. La mujer dice, yo no me siento cómoda con este embarazo, yo no estoy preparada. Sí, pero tú estabas haciendo otra cosa, ¿por qué no paraste de lo otro? Yo me quiero deshacer de este producto como si fuera una basura lo que tienes en el vientre. Y en este momento ese es el tema de elección en este país. Queremos aborto, ese es un derecho y más que eso. Y esa es la mentalidad de gente, óigame bien, hacedora de maldad. Listen to me. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Gente hacedora de maldad, pero ellos están tan ensimismados en su burbuja que ellos no, pero eso no es maldad, eso es un derecho. Pero Dios dice, no, eso no es un derecho. Quitarle la vida a nadie es un derecho, y sobre todo quitarle la vida a tus hijos, porque la gente, lo que la mayoría de ese chorro de mujeres y hombres sin vergüenza quiere es seguir fornicando por un tubo y 7 llaves, seguir adulterando por un tubo y 7 llaves. Hello, ¿hay alguien aquí? ¿Quedó alguien todavía aquí? Aleluya. Decía un merenguero de mi país, el tabaco es fuerte, pero tiene que fumártelo. Yo sé que lo que estoy diciendo, ya, que termine, porque le han moldeado el cerebro. Y usted los ve y las ve
fornicario, hermano, pero despampanantes. Pero no hay arrepentimiento. Y repito, Jesús le va a decir a esa gente: tú puedes haber hecho cosas maravillosas, pero tú eras un hacedor, una hacedora de maldad. Por eso no te conozco. Tú nunca tuviste una real relación conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo, los milagros son el problema. No. Jesús no tiene problema con eso. El Cristo de ayer es el Cristo de hoy. Amén. Amén. Y para aquellos que dicen, eso de hablar en lengua, eso es el diablo. Ojo, Jesús, cuando le estaban atribuyendo lo que él hacía al diablo, le dijo, ese es el pecado de ofensa al Espíritu Santo. O sea, yo me temo que haya mucha gente que dicen que son creyentes y tremendos teólogos que van a terminar, hermano, con problemas serios contra Dios. Porque, escúchame bien, eso no es de hoy, eso es viejísimo. Todos los milagros que Jesús hacía, los fariseos a ellos no les interesaba el ver que la gente estaba sufriendo y que Jesús los sanaba, sino, la ley. Así hay gente en este día, otro extremo. Es la ley. Y entonces la gente que más aboga por la ley es la gente más cruel que yo veo. Es la gente más sinvergüenza. Es la gente más dura. Y Jesús dijo que la esencia de la ley estaba en hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Entonces voy a 1 Corintios 14 para cerrar este tema esta noche, que amerita que sigamos trabajándolo, pero esta noche estamos. ¿Son del diablo las lenguas? No son del diablo. El capítulo 14 reglamenta el asunto de hablar en lenguas, pero en ningún momento está condenando diciendo que eso es del diablo. La Biblia una y otra vez señala que eso es de Dios. Para que vea en 2 versículos, para decir el provecho de las lenguas, versículo 2, capítulo 14, versículo 2, mira primero, el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterio. Ojo con esto, una cosa buena de las lenguas. ¿Qué significa hablar con Dios? Vamos a ver. ¿Qué es hablar con Dios? La oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Entonces, el que habla en lengua tiene un don maravilloso, escúchame bien, para orar de manera sobrenatural. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Muchos de ellos dicen, no, eso era para que le hablara a los chinos si tú no hablabas en chino. Eso puede tener parte del asunto, pero aquí está diciendo, no, hay un uso de las lenguas que es para orar. Y mira más, quiero que vayas al verso 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, ¿qué hace mi espíritu? 1 Corintios 14, porque si yo oro en ¿qué? En lengua desconocida, ¿qué hace mi espíritu? Ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, una ventaja, una bendición del hablar en lenguas es que tu espíritu entra en acción, en oración, aunque tu entendimiento no lo entiendas, pero estás no solamente orando, sino que estás, óyeme bien, está tu espíritu compenetrado con el Espíritu del Padre, y ahí se activa la unción de Dios y pueden ocurrir milagros, prodigios y maravillas, cosas maravillosas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Volveremos a
1 Corintios 14, pero quiero que vayas a Romanos 8:26 primero, para que puedas entender algo más de esto que acabamos de leer del versículo 14 de 1 Corintios 14. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu, y aquí es el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿qué pasa? El Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por los santos. El Espíritu Santo en nosotros, intercediendo con gemidos indecibles, y eso puede ser hablando en nuevas lenguas, porque dice 1 Corintios 14:14 que cuando oro en lenguas, mi espíritu ora, se conecta con el Espíritu de Dios, y ahí no hay desparpajo o desperdicio, porque el Espíritu Santo está no solamente oyendo, sino captando cuál es la necesidad y contestando esa oración. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el problema por el que muchas veces nos acusan? Y en parte tienen razón. Bueno, que muchas veces se pasa por alto lo que está diciendo 1 Corintios 14, establece un orden para hablar en lenguas, establece que, imagínate que todo el mundo comienza a hablar en lengua en un culto evangelístico, por ejemplo, la iglesia está llena de gente inconversa y todo el mundo lo que hace en ese momento hablar en lengua. La gente que llega dice, ay, pero esto es un gallinero de locos, se volvieron locos. ¿Lo entendió? Entonces hay momentos para hablar en lenguas y hay momentos que no son para hablar en lenguas. ¿Lo entendió? Ahora, en un culto de oración, por eso aquí en los cultos de oración no me venga que yo traje aquí, hermano, la bellonera, yo traje aquí el casetito para escuchar la música instrumental. No, aquí no me traiga nada de eso. Usted viene a orar, y si usted no sabe orar plain, como dice, aprenda. Hablar con Dios. Operación MLB. ¿Usted sabe lo que es eso? MLB no es el Major League Baseball, no. Eso es moco, lágrima, baba. Venga a llorar, venga a hablar con Dios, venga a derramar su Espíritu Santo, venga a gemir delante de Dios, y ahí hable todas las lenguas que usted quiera. Pero hay momentos en que no es para hablar en lenguas. ¿Se entendió? Sobre todo, dice 1 Corintios 14, léalo usted en su casa, ya el tiempo se nos ha ido. Dice que se haga todo decentemente y con orden. O sea, que no caigamos en un desorden, pero también no caigamos en el otro extremo de ser tan ordenado, hermano mío, que parezcamos muertos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces, ¿se puede ser un creyente pentecostal, bíblico, equilibrado? Sí, eso es lo que nosotros pretendemos ser. ¿Por qué el asunto del pentecostalismo? Porque el pentecostalismo le da libertad a las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Le cree a Dios. ¿Cree que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cree que para Dios no hay nada imposible? Hay otros que no lo creen. Por eso no vamos a pelearnos con nuestros hermanos. El problema es que ellos se han encargado de ridiculizar y de atacar a los pentecostales de una manera voraz, y ellos le van a dar cuenta a Dios. Han caído en la bajeza. Y también hay algunos grupos pentecostales ignorantes que, hermano, se han convertido en payasos. Por ahí hay unos que se denominan los rabacucos. O sea, son
son tan extremos, hermano, que todo es pecado. Todo es pecado. Y ellos también tendrán que darle cuentas a Dios. En esta iglesia pretendemos no solamente enseñarte, sino modelar un estilo de vida cristiano evangélico que cree en las promesas de Dios y que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios real, es el mismo, no ha cambiado. Él es el que te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es real, Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que responde en el día de la angustia. Él es el Dios que suple las necesidades de sus hijos. Él es el que levanta al pobre y al menesteroso. Él es el que sana a los enfermos. Él es Jehová Jireh. Él es tu sanador. Él es tu redentor. Pero también Él es el Dios que se le manifestó a Elías en un silbido apacible. A veces se va a manifestar en un terremoto, pero también se va a manifestar en el silbido apacible. Nuestra actitud no debe ser la de vivir condenando a los demás, vivir como buscando quién se equivocó para condenarlos, sino vamos a vivir y vamos a modelar el evangelio, la palabra de Dios, creyéndole al Dios todopoderoso. Te pones de pie allí donde estás. Entonces tengamos cuidado con ponernos a escuchar doctrinas de demonios, escuchando cosas raras, hasta brujos, porque también hay un problema. Hay mucha gente que vivían brujeando en el mundo, buscando que le lean la carta, que le lean la baraja, que le lean la suerte, que le lean la taza, el pozuelo, la que sé o qué. Todo dependían de un brujo. Y vienen al evangelio y siguen buscando una pitonisa. Ay, alguien que me profetice. Ay, yo quiero a alguien que me profetice. ¿Tú quieres que te profeticen? ¿Alguien aquí quiere profecía? Póngase a leer la Biblia. ¿Quiere decir eso que no creemos en la profecía? Yo creo. Pero déjame decirte, yo he oído muchísimo disparatoso hablándome disparate. Y sí que manda, que sé o qué. Pero también debo decirte y confesarte, también he oído gente, hermano, que tiene unción de Dios, que sin muchos efectos especiales viene, ¿sabe qué? El Señor me dice que te diga esto, y he visto cómo eso se cumple, hermano, al pie de la letra. Al pie de la letra. Quiere decir que todo el que dice: anoche, hermano, tuve una revelación. Me soñé que me perseguía un elefante gigantesco. Y después era yo que lo perseguía a él. ¡Aleluya! Probablemente fue que te acostaste con hambre. ¿Lo entendiste? Les ruego que no se acerque a mí diciéndome: tuve una revelación. No me diga eso a mí. Sea humilde. Sopese bien lo que usted pretende decir que es de Dios. Porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano. ¿Ok? La Biblia mandaba a matar a todos los profetas falsos. Yo he visto por ahí, inclusive cantantes. A mí me pone nervioso cuando veo cantantes metidos y que a profetas y hasta pastores. Eso me pone medio raro. Que se dediquen a cantar la mayoría. No que Dios no pueda usarlo como pastores o ministros, pero la mayoría que se queden cantando mejor. Y aparece ahí en unos videos en YouTube una famosa cantante diciéndole a alguien: el Señor te dice, no morirá. El tipo hace tiempo que se murió. Y ella sigue cantando como si nada.
y pide un chorro de dinero cuando va a cantar. Y la gente sigue porque no, seguimos siendo vagabundos y sinvergüenzas. Esa gente hay que decirle no. Ok. La Biblia dice que debemos aprender, hermano, a examinar, pero eso será tema de otro estudio bíblico, examinar las profecías. Eso no hay que, y rican bam bam bam, Rambo saca la bazooka. Eso no es así. Ok. Y ya como queriendo impresionar a uno, a mí no me venga a impresionar con eso. La gente que Dios usa usualmente es gente sencilla. Y si es alguien que Dios use y usted lo ve soberbio, dígale, te falta poco para caerte. Porque dice la Biblia que la soberbia es el principio de la caída. Todo el que usted ve soberbio y que Dios lo usa, diga, ay, Padre, se está cayendo. Estamos acá, cierra tus ojos y habla con el Señor.